La Crónica Negra. Ellos buscaban la sangre. Abrían heridas en los cuerpos de sus víctimas para beber del líquido que emanaba. Eran vampiros. Pero no vampiros de leyenda, sino asesinos brutales con esa extraña tendencia a consumir sangre. Al primer protagonista del expediente de esta noche lo llamaban el vampiro de Bucarest, Ion Rímaru. Este fue un brutal asesino rumano que aterrizó en la ciudad de Bucarest a principios de la década de los 70. Solía pasear de noche al acecho de mujeres. Cuando encontraba una víctima, se abalanzaba contra ella y la golpeaba en la cabeza con algún objeto contundente. Ya desvanecida, la mutilaba para beber su sangre, causándole una muerte lenta y dolorosa. Ion Rímaru fue condenado a morir fusilado. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Bucarest, en una tumba sin nombre. Hoy abrimos los expedientes de 3 asesinos. 3 vampiros muy alejados de aquellos que aparecen en las novelas de ficción. Vampiros reales que no podían evitar la tentación de consumir sangre humana. Aunque a lo largo de la historia han sido muchas las civilizaciones que han creído en los vampiros. Fue a raíz de la novela de Bram Stoker, Drácula, cuando aumentó la mitología sobre vampiros. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Yo soy Drácula. Más allá de los personajes de ficción, hoy pondremos sobre la mesa el expediente de 3 hombres que actuaban como vampiros. Bebían la sangre de las personas a las que asesinaban. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre nuestro primer protagonista? Nuestro primer vampiro llamado Ion Rímaru. Ion nació en el municipio de Corabia, al sur de Rumanía, el 12 de octubre de 1946. Su infancia no fue fácil, sobre todo por culpa de su padre, que era un hombre violento, un hombre que solía dar palizas tanto a sus 3 hijos como a su esposa. Y aquello marcó bastante a nuestro protagonista y derivó en que mostrara un comportamiento agresivo en el colegio, donde siempre fue un estudiante mediocre que habitualmente se metía en peleas. Incluso fue detenido en una ocasión por robar. Me hablas de su infancia y durante su adolescencia. Pues es curioso, pero el carácter de Ion cambió cuando entró en el instituto. Allí se mostró como un joven retraído, como un joven solitario, pero tuvo un buen comportamiento. Más adelante se trasladó a Bucarest y superó por los pelos las pruebas para entrar en la facultad veterinaria en el año 66, pero entonces seguía siendo un mal estudiante y tuvo que repetir varios cursos. También continuaba siendo un tipo extraño y eso provocaba recelos, provocaba que sus compañeros se alejaran de él y bueno, por aquel entonces cuando le entraba un ataque de ira no la volcaba sobre los demás sino sobre sí mismo, se provocaba grandes cortes en los brazos y en las piernas. Cuentan las crónicas de la época que Ion Rímaru llegó a visitar a un especialista para averiguar
si padecía alguna enfermedad mental. Supongo que de esas visitas tendríamos un diagnóstico. Fue diagnosticado, ¿no? Efectivamente, esa visita se produjo concretamente en 1967 y el doctor determinó que Ion sufría un síndrome nervioso reactivo, que es un síndrome nervioso producido a raíz de algún acontecimiento anterior en su vida y que no siempre se produce al momento. A veces pueden pasar días, semanas, incluso meses. Esta dolencia, a su vez, le provocaba un espasmo esofágico difuso, que son contracciones en la zona del esófago que producen un dolor torácico bastante fuerte. Bueno, aclarado esto, vamos a comenzar el recuento de asesinatos cometidos por Ion Rimaru entre 1970 y 1971. Bueno, estos asesinatos le valieron el apodo de El Vampiro de Bucarest. Asesinatos que aterrorizaron a la ciudad rumana durante muchos meses. Cuéntanos cuándo se produjo el primer crimen. El primer asesinato lo cometió en la madrugada del 8 al 9 de abril del año 70. Esa noche acorraló a una mujer llamada Elena Oprea y la mató de manera brutal golpeándola con una barra de hierro. En ese momento tuvo que huir aceleradamente al aparecer un vecino y podemos decir que aquel fue el comienzo de su carrera criminal. 2 de junio de 1970. La joven Florica Marcu salió del trabajo y se dirigió hacia su casa. Al llegar a la puerta, se distrajo buscando las llaves en el bolso. Ion Rimaru se acercó a ella por la espalda, sigilosamente, y la golpeó hasta dejarla inconsciente. En ese estado, la introdujo en el maletero de su coche y la trasladó al cementerio de Svanta Vineri. Una vez a las puertas del Campo Santo, lanzó el cuerpo de la mujer por encima de la valla. Luego saltó y allí abusó de Florica. La joven volvió en sí cuando Ion le causó varios cortes en las muñecas. Lo hizo con una navaja para después beber la sangre que salía de las heridas. Zafándose de su agresor, Florica Marcu comenzó a gesticular delante de un camión que pasaba. El camionero, sorprendido, empezó a frenar. Entonces Ion saltó la valla y huyó. José Manuel, ¿cuál fue el siguiente crimen de Ion Rimaru? Pasaron 5 meses, hablamos del 23 de noviembre, cuando vio a una mujer, a Olga Baraitaru, que estaba abriendo la puerta de su casa. Como ocurrió con la anterior víctima, Ion apareció por detrás, pero esta vez la obligó a entrar en la vivienda donde primeramente abusó de ella. Luego le hizo varios cortes por el cuerpo para beber su sangre y cuando se cansó, la golpeó en la cabeza con un objeto que encontró y la dejó allí tirada. Él pensaba que estaba muerta, pero por suerte Olga sobrevivió. Sus 2 siguientes víctimas tampoco fallecieron. Además, Ion las atacó para robarles. Pero vamos a darle velocidad al tiempo. Año 71, concretamente 16 de febrero. Ese día, Ion quiso robarle el bolso a Georgia Sfectu, pero en el último momento, además de robarle, le dio una paliza brutal. 2 días más tarde, hizo lo mismo con Elisabetta Florea. Aquellas palizas provocaron que ambas mujeres tuvieran que pasar una larga temporada en el hospital por contusiones y fracturas que sufrieron. José Manuel, pero más allá de estos intentos de homicidio, pronto volvió a matar, ¿no? Muy pronto lo hizo el 4 de marzo. Fanica G era una chica que además vivía en su misma calle. Las heridas de su cuerpo revelaron la agresividad con la que fue atacada. Tenía fracturas en la cabeza, en otras partes del cuerpo, y esos cortes por donde el asesino había bebido nuevamente la sangre. Algo parecido ocurrió el 9 de abril con Georgia Popa. A ella la apuñaló 48 veces, le mordió, le pegó patadas en la cabeza, en las costillas. Fue realmente espantoso. 5 de mayo. 2 agresiones que realmente fueron asesinatos fallidos. Esa noche, en mitad de un parque, poco transitado, se abalanzó contra Micaela Ursu, a la que golpeó con una barra de metal hasta que sus gritos alertaron a un joven que paseaba con su perro por la zona. Al acercarse a ver lo que ocurría, el agresor salió corriendo.
enfurecido por su fracaso, y apenas un par de horas después se adentró en otro parque y atacó a María Lordache, aunque a los pocos segundos la mujer logró soltarse de sus brazos y escapar. 2 días después, el 7 de mayo, ahí nos encontramos con 2 nuevas víctimas, una mortal y una superviviente. Vamos a comenzar conociendo a la superviviente. Ella se llamaba Viorica Tatú y ella también la sorprendió Ion abriendo la puerta de su casa. Abusó de ella, la golpeó de manera muy violenta y pensando que la había matado la dejó tirada en el suelo. Y la víctima mortal era Elena Bulusi. A ella la abordó esa misma noche. Hay que decir que esta mujer era vigilante de seguridad y que estaba trabajando en ese momento en una fábrica de vidrio en horario nocturno. La violó, la mató y le hizo cortes en el cuerpo por los que bebió su sangre. Y José Manuel, supongo que con lo que estamos contando, habría una auténtica psicosis en la zona. Claro que sí, había una auténtica alarma social entre la población de Bucarest, principalmente, como es lógico, entre las mujeres, que en ese momento apenas salían de casa solas y mucho menos de noche. Y era normal, había un asesino en serie suelto y ya las autoridades habían comenzado una investigación para intentar dar con él. Llegamos al momento feliz de cada expediente, cuando a estos locos, a estos monstruos, finalmente se les logra echar el guante. ¿Cómo lograron detener a Ion Rimaru? Pues hay que decir que en parte fue gracias a la ayuda de las víctimas que sobrevivieron, porque ellas lograron dar una descripción más o menos exacta del asesino y algunos otros detalles sobre los lugares donde solía atacar. En ese momento se puso en marcha la que sería conocida como Operación Buitre, una operación dirigida por el Ministerio del Interior de Rumanía, que empleó a cerca de 6.000 agentes en aquella búsqueda. Y así es como Ion fue detenido el 27 de mayo de aquel año 71. Al principio Ion no confesó sus crímenes, pero las autoridades metieron en su celda a un agente que se hizo pasar por otro preso y después de ganarse su confianza, este topo logró que el asesino diera detalles sobre sus crímenes. Estando ya contra las cuerdas, Ion confesó 23 delitos. Hablamos de violaciones, de robos y de asesinatos. Llegados a este punto, quiero contactar con el detective privado, criminólogo y director de seguridad para conocer datos de la investigación policial. Querido Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Enrique Vega, ¿qué nos puedes contar sobre la investigación policial del caso Ramaru? Pues mira, Adolfo, nos situamos en la Rumanía comunista de la década de los 70. En 1949, la policía fue sustituida por la militia, que era una especie de policía afín al régimen comunista. Esto disminuyó la profesionalización de la misma y la confianza de los ciudadanos, que en una sociedad asustada evadía los problemas. Esta militia no tuvo claro una única autoría, hasta el 7º asesinato en marzo de 1971. Ahí se trazó un modus operandi del asesino. Ramaru acechaba a las víctimas, las asaltaba en la calle dejándolas inconscientes, las violaba, las asesinaba, les mordía los pechos y los muslos, incluso arrancando la carne, y se bebía su sangre. El hecho de que los medios de comunicación no quisieran hablar de los asesinatos, amenazados por la censura impuesta por el régimen, hacía que la sociedad se mantuviera al margen. A partir del 8º asesinato, en la calle Bulturul, se puso en marcha la operación Bulturul, donde entraron en escena 6.000 hombres, 100 coches y 40 motos, para patrullar por la noche la ciudad de Bucarest. Se identificaron más de 8.000 individuos y se practicaron 2.500 detenciones. Se movilizaron los servicios médicos, a los conductores de autobuses y a los empleados de hoteles y restaurantes. No siendo suficiente, entró en escena la Securitate, que era la temida policía secreta, haciéndose cargo de la investigación. Finalmente, el 5 de mayo, en su 10º crimen, se encuentra bajo el cuerpo degollado un resguardo ensangrentado de una alta médica, donde solo se puede reconocer 2 números, aunque suficientes para recabar 200 informes médicos filtrados de los 3.000 encontrados inicialmente. Además de estos informes, tenían los rasgos físicos y antropológicos del asesino, sacados de las marcas de los dientes en la carne de la víctima. Y se elaboró un retrato robot que más tarde corroboraría su exactitud. Todo ello fue suficiente para que la Securitate apostara un dispositivo de vigilancia en casa de Ramaru el 27 de mayo de 1971 y se procediera a la entrada en la vivienda
portando cada uno de los componentes una copia de una foto sacada de su diploma del bachillerato. Nada más entrar, quedó claro su autoría. Se encontraron cuchillos, marcas de ellos en los muebles, ropa manchada de sangre y un cuaderno donde anotaba datos de algunos crímenes e incluso objetos que había olvidado en los mismos, entre ellos el certificado de alta médica. En ese momento, Ramaro entró en la casa por la puerta trasera y se produjo un momento de sorpresa para todos, incluido para Ramaro. Un oficial reaccionó dándole la mano en forma de saludo y en ese momento aprovechó para reducirlo. Ramaro se intentó zafar, pero en ese momento se echaron todos encima. El procedimiento habitual admitía golpes, incluso torturas, pero en este caso la orden era clara: intacto por la repercusión internacional. Después de 2 meses de interrogatorio, admitió 23 delitos, aunque ya no era necesario, ya que las pruebas encontradas, entre otras un cabello suyo en uno de los asesinatos, lo inculpaban. Como anécdota te contaré, Adolfo, que Ramaro fue el último condenado a muerte en la Rumanía comunista, 18 años antes del fusilamiento del matrimonio Ceausescu, y que al ser preguntado por su última voluntad, entró en cólera diciendo que su padre era el culpable y lo fusilaron intentando quitarse las cuerdas para darse la vuelta. Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Los psicólogos que estudiaron a Ion Rimariu determinaron que el asesino sufría delirios mentales y también alucinaciones que le llevaron a actuar de una manera realmente salvaje. Algunos especialistas apuntaron a un problema genético, ya que años después se llegó a descubrir que el padre de Ion, Florea Rimariu, aquel hombre violento que había atormentado a su mujer y a sus hijos, había sido también un asesino en serie. Cuando aquella información salió a la luz, Florea ya había fallecido al caer accidentalmente de un tren. José Manuel, esta tesis casi de heredar la maldad, ¿tiene alguna base científica? Hombre, no hay un consenso, fue algo que planteó en su momento un doctor, el doctor Butoy, y él dijo que los genes violentos se podían transmitir de padres a hijos y que eso explicaría que los crímenes cometidos por ambos tuvieran muchas similitudes. Pero la imaginación popular fue mucho más allá, asegurando que tanto el padre como el hijo se habían convertido en seres malditos por culpa del Strigoi, una especie de ser demoníaco que sale por la noche para atemorizar a las personas. Y decía la leyenda que el alma de este personaje de terror, como los genes, se transmitía de padres a hijos. Vamos al proceso judicial. ¿Cómo transcurrió este proceso? Como no podía ser de otra manera, el juicio fue todo un acontecimiento social, un proceso seguido de cerca por muchos medios de comunicación. El acusado tenía la esperanza de ser juzgado como un enfermo mental y poder terminar así en un centro psiquiátrico. Pero el juez consideró que Ion fue consciente de todos sus crímenes, siendo juzgado y condenado a muerte en la Corte Suprema de Rumanía. La sentencia fue recibida entre gritos de alegría de todos los presentes. El 23 de octubre de 1973, Ion fue trasladado al patio de la prisión de Jihlava, donde lo esperaba el pelotón de fusilamiento. Uno de los oficiales le preguntó si tenía una última voluntad, a lo que el reo respondió: llamad a mi padre. De esa forma podrá ver lo que me va a pasar. Hacedle que venga. Él es el único culpable. Aún estando atado a un poste, el asesino no dejaba de moverse. Por eso recibió impactos en varias partes del cuerpo, hasta que un soldado le alcanzó en la cabeza. Fue así como murió el vampiro de Bucarest. Ion Rimariu fue enterrado en el cementerio de Bucarest, en una tumba sin nombre.